Pereira es socióloga especializada en economía y queremos charlar un rato con ella aquí en La Primera porque hoy veíamos en los portales, en las tapas de los diarios, un tema que llamó la atención. Creció finalmente la economía más de lo esperado, ahora que se saben los datos oficiales y objetivos, 4,4%. Claro, en sectores muy focalizados, ¿no? Como la pesca, el agro, minería. Violeta, ¿qué tal? Muy buenos días. Digo, esto es positivo, pero por otro lado no llega a la mayoría de la gente, ¿no? Esa es la sensación. Hola, buenas tardes, ¿cómo va? Buenos días. No, efectivamente, como decís, el gobierno mostró un muy buen resultado en lo que hace a la actividad con el dato de ayer de diciembre de 2025, pero traccionado por sectores que no son mano de obra intensiva, ¿no? Es decir, que emplean poca gente. Claro. En la interanual, es decir, viendo el crecimiento punta a punta, diciembre 2024 contra diciembre 2025, el 96% del crecimiento interanual que se da entre diciembre y diciembre, entre esos dos puntos, está cubierto por rubros como intermediación financiera, agro, una muy buena cosecha de trigo extraordinaria para diciembre, producto de la baja de las retenciones, e impuestos netos de subsidios. Digo, sectores que no emplean gente, por eso estamos viendo esta situación un poco que parece casi contradictoria, claro, y que explica el sentimiento de, me dicen que la economía crece, pero yo no lo siento en el bolsillo, que es que están creciendo sectores y se está destruyendo puestos de trabajo. O sea, crece la economía, pero se destruyen puestos de trabajo asalariado registrado, ¿no? 2025 fue único en ese sentido, un año de crecimiento económico, en parte por rebote contra 2024, que fue un pésimo año, pero con caída del empleo asalariado registrado. No había pasado nunca en el siglo XXI, algo así, ¿no? Claro. Violeta, danos un segundito. La idea también es interactuar con Facu Muñoz. Él está en nuestro móvil en una fiambrería, porque otra de las cosas que subieron, y muchos, son los chacinados, los fiambres y la picadita. Entre amigos pasó a ser un lujo prácticamente. Facu Muñoz, buen día. Uy, mira lo que sé. ¿Cómo les va? Muy buenos días. Claro, exactamente así, ¿no? La picada del fin de semana, la picada pre-cena, pre-almuerzo, pasa a ser de alguna manera algo de... Con todos esos fiambres, ¿sabes lo que vale todo eso? Y mirá, vos porque no viste esto. Patas de jamón, mirá lo que es eso. No. Vos porque no viste esto, mirá lo que... ¿Cuánta plata hay acá? ¿Qué es gruyere eso? Fíjate lo que es. Mirá la proboleta, el roquefort. Ahí se lo vamos a preguntar a Aldana, porque ella me decía, en este... Sí, yo te digo, estoy en un sueño acá, porque realmente todo lo que hay acá me gusta, todo lo que hay en realidad en este local, que está bastante completo, nos gusta muchísimo, pero es un gusto caro, la verdad es que sí, es un gusto caro. Entre 3 y 5% por mes es lo que sube aproximadamente el tema de los fiambres. Y acá estamos con Aldana, que nos va a comentar cuál es más o menos la situación, ¿no? ¿Qué estamos viendo acá? Oro me decían acá mis compañeros, ¿no? Hola, ¿qué tal? Buenos días, bienvenidos al Baquiano, saludos a todos. Bueno, acá tenemos gruyere, queso azul, algún quesito saborizado, salame saborizado, de todo para la picada del finde. ¿Precios? Que van desde qué precio y hasta qué precio, ¿no? Porque me decías, van variando el tema de los precios acorde a la cantidad de cosas que se le va poniendo, ¿no? Y la calidad. Exactamente, las picadas para dos arrancan aproximadamente en los 42.000 pesos y pueden llegar hasta los 100, 120. Depende de lo que le pongas en realidad, pero todo siempre, nosotros trabajamos con productos premium. Ok. O sea, una picada para, a ver, que esto es importante, O sea, para lo que están viendo. jamón crudo italiano. Una picada para, pongamos, 4 personas, por ejemplo, una familia tipo, o 4 amigos. ¿Cuánto tendría que estar gastando para que no falte nada? Digo, una picada bien, no tacaña, digamos. ¿Cuánto sería? ¿Cuánto gastaríamos? Bien completa, sí. 60.000 pesos, estás bien con pan incluido. Ok, 60 lucas. ¿Y hubo cambios en el consumo? Algunos fiambres que por ahí antes salían mucho y que se dejaron de consumir justamente por el incremento en sus precios, y la gente se vuelca, se me ocurre, al salchichón primavera,
salchichón con jamón. Claro. Bueno, la mortadela a veces está un poquitito más cara, pero hay, viste que hay fiambres que son un poquito más económicos. ¿Notás cambios en el consumo? En realidad, digamos, la gente que está acostumbrada a consumir determinadas cosas las sigue consumiendo, pero en menor cantidad. Ok. Claro, claro. ¿Fede? O sea, lo que baja es la cantidad de lo que compran. Sí, Pero sí, tenemos promociones en jamón cocido, en jamón crudo, en quesos, y las promociones salen mucho, sí, obviamente. Le quería preguntar a Violeta, porque estamos viendo acá todo muy rico que hay allí en esa fiambrería, que son gustitos de clase media-baja, del trabajador o de clase media, pero Violeta, hoy en día, ¿existe la clase media o no? Porque hay una clase media baja, frágil, gente que apenas llega a ese sector. No, sí, efectivamente, obviamente la clase media sigue existiendo, pero sí es de los sectores, y eso es interesante notar, que están más apretados, ¿no? Se nota mucho y parece ser casi una lucha constante el de la clase media por seguir siendo clase media. Por ejemplo, cuando ves por EPH, por INDEC, ¿no? Datos oficiales, el endeudamiento solamente con el fin de llegar a fin de mes. Se le pregunta si tomó un crédito para llegar a fin de mes, no para comprar un auto, no para comprar una casa. Crédito solamente con esa finalidad. Los hogares más endeudados en ese sentido son los hogares de sectores medios. Hay claramente un resentimiento que se venía de la capacidad de consumo de ese sector, que estaba acostumbrado a un estilo de vida que no pudo sostener, y que parte de eso fue solucionado durante el fines de 2024, 2025, a través de la expansión del crédito, y que hoy está mostrando, ¿no? Resentimiento de ese driver, de esa pata también, con la morosidad, con la alta morosidad que estamos viendo todos los meses. Sí, tal cual. Quiero volver ahí a la fiambrería, no recuerdo el nombre, Facu, recuérdame, de la señora, la comerciante. Aldana. Aldana, Gustavo te pregunta acá, a ver, ¿qué es lo que la clase media, hablando de la clase media, como decía la socióloga recién, canceló, los gustos que canceló? Porque por ahí te piden, antes el que compraba jamón crudo, por ejemplo, ahora ya dejó de comprarlo y va solamente al jamón cocido, común, o sea, ¿qué es lo que vos dejaste de vender? Sí, o por ahí compraban un jamón crudo italiano y ahora compran el nacional. Claro. Lo mismo pasa con el jamón natural, ahora compran un jamón cocido más económico. Claro. ¿Buscan ofertas, por ejemplo? Compraban 300 gramos, ahora compran 100. Sí, buscan ofertas también. Lo que pasa es que nosotros particularmente tenemos productos gourmet, entonces saben que acá vienen a buscar calidad. Claro. Sí, estaba viendo allí detrás de pero por vos. ejemplo, sándwich al mediodía, sí. No, que tenés vinos, además tenés conservas, que eso también se suma a la picada para hacer una picada un poquito más ostentosa, ¿no? Son productos gourmet, como bien marcabas. Estabas diciéndonos algo de las promociones. No, que al mediodía, por ejemplo, sándwich en mini baguette tenemos a partir de 5.000 pesos. Ah, mira qué bien. Ese, digamos, sería el más económico, pero es un sándwich hecho y derecho. Sí, después... ¿Qué lleva ese sándwich? No, los más económicos arrancan, ponele jamón y queso, salame y queso, mortadela y queso. De ahí te vas un poquito más, 6.200 crudo y queso. Tenemos sándwich del día que está 8.900, pero tiene crudo, brie, rúcula, tomates secos y tartas, ensaladas, hay de todo. Es que menos... Entonces, digamos, para la gente que trabaja por acá, no es tan caro almorzar al mediodía. Eso iba a decirte, porque hoy prácticamente uno dice picada, pero la verdad es que prácticamente tenés el almuerzo con eso resuelto, ¿no? No es picada como entrada, sino digo que me parece que ya directamente es la comida, mucha gente se lo debe tomar así. Entonces un buen sándwich de 8.000, 10.000 pesos, por ahí es un precio más o menos razonable. El tema es que, bueno, claro, el consumo cae. Entonces, estoy pensando en los quesos. Los quesos es lo que más aumentó, ¿no? Por lo menos en los supermercados es lo que se ve. No sé en tu caso, que esos son quesos gourmet. Sí,
Sí, los quesos, y más o menos entre un 4 y un 5% mensual Wow. aumenta. Mucho, mucho. Sí. Es, digamos, sí. Sí, Sí, Fede. Le eso quería va a preguntar aumentar. a Sí, Violeta, con esto que estamos hablando con La realidad. Aldana, el tema de que nos volvimos expertos ya en promociones, ofertas y la tarjeta de crédito en muchas ocasiones. Y las personas que tienen la posibilidad de tener la tarjeta de crédito, bueno, está prendida a fuego. Pero también creció a la vez el tema de la morosidad, Violeta, y parece ser de que no va a aflojar y va a seguir en aumento, ¿no? Sí, sin lugar a dudas, desde más o menos principios de este año, todos los meses sube, parece no tener techo todavía, ¿no? Hoy la morosidad en tarjetas de crédito está alrededor del 9,5% y es casi 1 de cada 10 pesos que se pagan con tarjeta de crédito en Argentina no están después pudiendo ser pagados a tiempo. Y es preocupante por lo que decíamos antes, porque por ejemplo la tarjeta se está usando muchísimo, no para cualquier tipo de compra. Por ejemplo, para la compra en supermercados, ¿no? El INDEC tiene su relevamiento de venta de supermercados. Hoy el 44% de las compras, casi la mitad de las compras en supermercados, se están haciendo con tarjeta de crédito. Eso no es normal en una economía donde todo funciona bien, ¿no? La compra de un bien inmediato, de consumo inmediato, como es la comida que uno compra en el supermercado, hecha con tarjeta de crédito. Claro. Puede ser entendible en periodos de mucha alta inflación, como una estrategia defensiva, porque sé que, bueno, a fin de mes me lo come un poco la inflación, la cuota, etcétera. Ahora, en una economía con una inflación con niveles más bajos, como la que tenemos hoy, Claro. aunque esté subiendo de a poquito, pero con niveles de inflación más bajos, que sea tan alto el porcentaje de compras que se hacen en supermercados con tarjeta de crédito es preocupante y muestra un poco esto que vos decís, bueno, probablemente responde este cambio de comportamiento, porque antes no era así, no era tan alto el porcentaje, responde a esto, a la búsqueda de promociones bancarias o a estirar hasta fin de mes como puedo la compra, el pago de la compra en el súper, que es preocupante porque es una de las compras más importantes que tiene cualquier familia, la compra de alimentos. Y después vemos esto que vos decís, bueno, un aumento de la morosidad del pago de tarjeta de crédito. Claro. Aldana, ¿cuál es el ticket promedio en tu negocio aproximadamente en la semana? Y más o menos 25.000, 30.000 pesos. Claro. O sea, bajó, evidentemente es poco, ¿no? Porque Pero estamos sí, Sí, a ver. sí, totalmente. Y también ponele, te vienen a comprar un sándwich de 5.000 pesos con tarjeta de crédito. O sea, Qué va. la gente utiliza Mira. muchísimo más la tarjeta de crédito, vienen cuando hay promo bancaria. Claro, claro. Sí, eso se ve mucho más. Y hay clientes que son de todos los días. El otro día le preguntábamos también a alguien en una librería que accede al fiado de antes. Sí, acá no sé, a ver. No hay muchos, pero algunos hay. O por ejemplo, te compro el lunes y te pago el miércoles que está la promo bancaria. Algunos tenemos. Todavía hay algunos, bueno, eso habla también de tu buena voluntad, Claro, ¿no? y con los que son clientes de toda la como vida. dueña, claro, Claro. cuidar al Sí, cliente tal que te cual. viene todas las semanas Está bien. o todos Mirá, los días, mirá lo que ¿no? sé. Mirá, qué rico. Bueno, Aldana, muchas gracias por este contacto. Hasta luego. Gracias, Facu Exactamente. Muñoz. Seguimos con Violeta, que también está conectada, socióloga especializada en economía. Y vamos abriendo tiempo real de a poquito. ¿Qué tal, chicos? Buen día. Hola, Buen día. buen Buen miércoles. Buen miércoles. ¿Cómo están? Hola, negrita. ¿Cómo ¿Cómo andan? vamos? ¿Cómo van todos? Muy bien. ¿Hacia dónde va la economía, chicos? Y dispar, ¿no? Definime dispar. Bueno, hay un crecimiento del 4,4%, más de lo esperado. ¿En dónde? Es una buena noticia, pero... ¿En qué sector? Eso, lo que pasa es claro, ahí está. Uno ve lo malo y otro ve lo bueno. No. Uno ve el vaso medio lleno y otro medio vacío. Yo no lo veo ni vaso lleno ni vacío. Yo pregunto creció, la en economía qué creció, sector, son ¿no? datos oficiales y ¿Quién datos se ve objetivos. beneficiado Por con- primera vez en tanto tiempo, por ejemplo, Aerolíneas Argentinas, ¿viste? ¿Tuvo superávit? Sin subsidios. ¿Cuántos millones? Se podía. ¿Cuántos? Se podía. 114 millones. Millones de dólares. Realmente, se puede. Ahora, yo no entiendo eso, porque hay una gran cantidad de personas que está complicada con la economía de la mesa. Bueno, sí, lógico. Si hay una gran cantidad No, de no es personas fácil que se está salir. quedando sin trabajo, si hay una gran cantidad de empresas que están cerrando las puertas porque no pueden vender.
Pregunto, ¿es tan importante ese crecimiento para absolutamente todos los argentinos? Pues hay una... El agro es importante. Hay porque una entran porción, divisas, está bien, pero hay agro, una sí. porción pequeña que son los que terminan concentrando ese dinero que vos estás hablando, ese crecimiento y todo lo demás, que por supuesto están en una situación completamente distinta, y después está la otra gente que es el 70% de la Argentina, vos lo sabés muy bien, Gus, si hay algo de lo que entendés es de política, tenés la porción del 70% de argentinos que quedan debajo y quedan completamente aislados de esos números que vos estás mencionando. Y tampoco les termina favoreciendo ni los aumentos de sueldo y menos la situación económica que se está viviendo. Bueno, lógico. Bueno, nadie dijo que iba a ser fácil salir en 2 años, desde luego, pero son sectores donde, es cierto, no generan empleo intensivo, que es el agro, la pesca, la minería, el sector financiero y algunos que otros seguramente, pero falta Pero la que está industria. bueno que se reactiven. La industria es lo fundamental, ¿no? La ¿Qué industria. pasa Ahora, con el- cuando se reactive esto, empecemos a atender también lo otro, porque tiene razón Ana en lo Claro, que totalmente. describe. Pero no está mal celebrar el crecimiento en estas áreas. Uno ve todo mal, sí. La ¿viste? reactivación que genere algo positivo a futuro para un país siempre está bien, chicos. Siempre, Claro. siempre es positivo. Siempre que haya una activación hacia arriba en distintas áreas es positivo. El tema es que no hay que olvidarse de las otras áreas. Hay muchos que están pidiendo, bueno, ya hicimos un esfuerzo de 2 años. Necesito ver que ese esfuerzo, ese sacrificio sea redituable para mi economía. Y estoy hablando de la clase media, media-baja, que es la que está padeciendo el gran esfuerzo Claro, que claro, exige este claro. gobierno. Y la clase media, entre Yo- comillas, yo también, te pido ¿no? una Lo que reforma queda. laboral. Casi no existe la clase media en Argentina, va camino a desaparecer la clase media. Pero digo, si yo te pido una reforma laboral, ¿puedo aplicar una reforma laboral cuando las fábricas están cerrando? ¿Sí? Es prácticamente inviable, ¿no? Digo, vos aplicás una reforma laboral, pero por otro lado están bajando las persianas, las fábricas, las pymes, los almacenes, los Sí. supermercados de barrio, Bueno, son están fenómenos distintos los también, comercios vacíos. Cuando hablamos con eh, comerciantes, no es una opinión personal, es sí. la realidad de los comerciantes. Te muestran cómo van generando cambios permanentemente para poder seguir manteniendo. Hay muchos que están bajando la persiana. No, chicos. totalmente. Es una realidad. Ahora que Aerolíneas de superávit, Se festeja, por bienvenido supuesto. sea, por supuesto. Totalmente. Por supuesto. Violeta, le podemos consultar a ella también, porque se da este fenómeno también, que es cierto lo que dice Daniel, Violeta. Una ley no te va a generar trabajo, porque sí, lo que te genera más empleo y crecimiento es el despegue del consumo, inversiones, ¿no? Que eso todavía está en proceso, evidentemente. No, sí, sin lugar a dudas. El momento de más crecimiento del empleo privado registrado, que es el trabajo del que estamos hablando, el que se perdió, y el que tiene mejores condiciones para el trabajador porque tiene un montón de protecciones, como pueden ser licencias si te enfermas. Claro. En el momento de más crecimiento fue cuando regía la doble indemnización, ¿no? Uno dice, parte de esta reforma laboral lo que busca es bajar los costos de indemnizar, alegando que eso va a aumentar la contratación. Cuando en Argentina, en los últimos 25 y el Nunca siglo se dio. XXI, el periodo de más crecimiento del empleo privado registrado asalariado fue cuando la gente para despedir tenía que pagar 2 veces la indemnización, no una. Se duplicaron los costos de despedir y aún así fue el periodo de más crecimiento del empleo privado registrado. Efectivamente, en momentos donde no se vende, de caída del consumo, de caída de ciertos sectores de la actividad que son los que más emplean gente, como puede ser la industria, que emplea casi un cuarto de la masa de trabajadores de la Argentina, o la construcción, por otro lado, en esos momentos, incluso el comercio, y no importa cuánto te va a salir despedir, porque no vas a contratar, así sea muy barato despedir, no vas a contratar a alguien a quien no vas a poder poner a trabajar. Es bastante básico. Claro. El gobierno tuvo, por ejemplo, incluso blanqueos laborales el año pasado, ¿no? Con la ley base, es un blanqueo laboral donde no había multas para contratar gente que tenías en negro, por ejemplo, para bajar el costo de contratación, ¿no? Claro. Bueno, yo te tenía en negro, te regularizo y no te digo que me pagues lo que me deberías pagar en un periodo ¿Cuánta fiscal gente normal. pasó a blanco? 16.000 personas pasaron a blanco, pero si vos ves el total, ¿no? O sea, 16.000 personas entraron en este régimen especial que estuvo el año pasado. Después vos ves lo que pasó con la entrada y salida en general de los empleados y se destruyó empleo. Vos entraste 16.000 personas por ese régimen, pero perdiste 160.000, 170.000 empleados en total Tal asalariados cual. registrados. Y déjame decirte algo, ¿no? Este es un análisis hablando con algunos dirigentes políticos de distintas áreas, no solamente de un pensamiento, sino que esos 16.000
trabajadores que estaban en negro y que pasaron a blanco, es una porción chiquitita, chiquitita, es una cucharadita de la torta de tantos empleados que estaban trabajando en negro y nunca fueron traspasados o trasladados a blanco. ¿Se entiende? Claro. Son situaciones que se repiten. La Argentina se choca con la misma piedra permanentemente. En este punto, que es la de blanquear trabajadores o contratar más personal. No se dio en los últimos 30 años y no da la sensación que se dé ahora. Bueno, qué sé yo pregunto, ya que la tenemos a ella, te pregunto lo siguiente. Si la situación en la Argentina está tan bien, si la situación económica es una situación económica confiable para los grandes inversores, ¿por qué no se abren fábricas? ¿Por qué no se abren industrias? ¿Por qué no hay grandes desembarcos de dinero con empresas que vengan a la Argentina para poder darle más trabajo a la gente? No, bueno, efectivamente, de hecho, lo que vemos, ¿no? Por ejemplo, con los datos de inversión extranjera directa del Banco Central, es que se están yendo inversiones y lo vemos en empresas del día a día que uno puede consumir, ¿no? Tenés dos respuestas ahí. Una tiene que ver por el lado del consumo, que es la caída del consumo de bienes no durables, ¿no? Alimentos, medicamentos, supermercados. En noviembre de 2025 vendió, según el INDEC, 12% menos que en noviembre de 2023. Un pésimo mes, todos nos acordamos de noviembre de 2023. Un pésimo mes y sin embargo se vendió 12% menos en noviembre de 2025 de este año. Digo, hay una caída del consumo de los bienes que consumimos todos los días por ese lado, entonces no vas a abrir una industria, una industria que produzca alimentos o a contratar, si sos una industria que produce alimentos, en este contexto de baja, de caída del consumo de ese tipo de bien. Y por otro lado, la apertura comercial con un tipo de cambio que parecía que estaba mejorando un poco, pero que está bastante barato en este momento y que hace que pase, por ejemplo, lo de FATE, ¿no? Que le pega a otros sectores de la industria, porque se abarata mucho la importación. Me parece que ese es un fenómeno... Aumentó 120% en kilos, en toneladas, en cantidad. La apertura de las importaciones es lo que más destruyó, en las empresas grandes sobre todo, pero también en un detalle, Violeta, que no hay que pasar por alto. Muchas empresas que se acostumbraron durante muchos años o décadas a no competir también, digo, al amparo del Estado, haciendo negocios, y ahora, bueno, cuando tienen que jugar solitos, listo, es más fácil bajar la persiana, ¿no? O que vivían de subsidios. Pero hay manera, pregunto sobre esto que vos estás mencionando. Hay manera, por ejemplo, mencionemos a FATE, que es una empresa que dijeron que tenían problemas con las importaciones. ¿Hay manera que FATE pueda llegar a competir con un fenómeno chino? ¿Con importaciones de neumáticos chinos? Deberían bajar los impuestos. ¿Quién debería bajar los impuestos? Yo porque tengo que pagar, están subvencionadas, un neumático 10 veces más caro. Si los neumáticos que vienen importados a la Argentina están subvencionados por el propio país, que lo que hace es intervenir justamente en la mercadería. Entonces, no hay manera que un país con el nivel económico que tiene, con las industrias que tiene, con el equilibrio económico que tiene, nosotros desde acá, siendo lo que somos, podamos competir. Acá, creo que debería haber algún proteccionismo hacia las industrias argentinas. Contradictorio, ¿no? Porque gran parte de una sociedad dice, bueno, basta de subsidios, ¿no? ¿Por qué subsidiar a empresas que generan trabajo en la Argentina y a la hora de competir no lo hacen internamente? Y el neumático, por dar un ejemplo, tenía un valor muy elevado. Algunos dicen se aprovecharon en su momento, nos vendían los neumáticos muy caros. Ahora, los neumáticos que vienen de China vienen subsidiados por el gobierno chino. Claro. Millones y millones y millones de dólares del gobierno chino que subsidia a su industria para exportar esos productos que nosotros, lógicamente, importamos y destruimos la fuente de trabajo a nivel nacional. Ahora, por ahí, quizás, para poder competir de alguna manera, no digo a la par, de alguna manera, sería interesante que el Estado argentino le dé algún tipo de beneficio bajando impuestos a la producción local para poder competir. Cosas que en algún momento se prometió y hoy no se está cumpliendo. Es lo que falta. Quizás porque si no contamos la mitad de la historia, ¿no? Importamos el producto chino, japonés, noruego, italiano, lo que fuese, es más barato. El FATE es malo porque nos cobraba tanto. Bueno, hay que preguntarse por qué ahora es más barato y por qué FATE no puede competir. FATE es un caso especial porque no daba pérdida, hay un tema político también. Tomo la palabra de Patricia Bullrich en un video, quizás todos lo vieron, en un video cuando estábamos en pandemia, recorriendo las empresas justamente de producción de neumáticos, diciendo cómo puede ser que estén cerradas las 3 empresas de producción de neumáticos en la Argentina.
Hoy FATE bajó la persiana y dejó afuera a 920 trabajadores. Pero la respuesta es, viene cerrando desde hace 20 años. La verdad que a veces da un poquito de impotencia algún tipo de actitud de los políticos argentinos. Son personas que se quedan sin laburo. Y de los empresarios que ganaron mucho y de repente ganan un poquito menos y dicen es más fácil bajar la persiana. Los empresarios ganan siempre. Pero los Si no cerrarían la empresarios, persiana. pero los Nunca empresarios, Gus, yo creo esto, los empresarios en realidad están para eso, para ganar dinero. Si no, se van. ¿Por qué deberían llevar adelante alguna subvención para poder vender sus productos? ¿Qué empresario va a querer llevar adelante algo como eso? Tenemos que entender que el empresario quiere ganar dinero. Chau, punto. No hay más nada que discutir. Si no, lo que hacen es ponerse una ONG y llevar adelante tareas comunitarias, Pero ¿o no? Algunos tienen más voracidad que otros. Como en su convengamos, profesión también. todos, ¿no? El abogado Sí. quizás tomaría muchos casos, pero si no gana un peso, dejaría de tomar casos que no lo es redituable. Bueno, ¿Correcto? Los abogados laboralistas, por ejemplo, Bueno. ahora se le pone un freno con Entonces, la reforma. todos quieren ganar en base a la profesión que eligieron o la actividad que desarrollan. Claro. Es lógico que el empresario quiera ganar, ¿cómo no? Después podemos discutir si esa ganancia se reparte de manera igualitaria con los trabajadores o no, si hay Si es beneficios justo, para los trabajadores injusto, o no. si está Pero bien es una o está discusión mal, muy pero- profunda. ¿Vos creés, Violeta, que debería haber una economía más proteccionista, más subsidiada? Yo lo que Me creo imagino. es que vos no podés hacer dos cosas a la vez. Abrir la economía y tener un tipo de cambio bajo. Claro. Si vos abrís la economía, bajás los aranceles, permitís que entren un montón de productos y el dólar está muy barato, va a haber, independientemente de subsidios, impuestos, etcétera, en cualquier situación va a haber una migración del consumo a productos importados Que, porque le Violeta, estás, a ver, si querés, perdón que te interrumpa, hay algo que yo no entiendo. Nos quejamos que si el dólar sube, nos quejamos que sube. Está barato, nos quejamos que está barato. También hay una cuestión medio bipolar de la